A este conversatorio que aún se van a seguir sumando asistentes que han confirmado. He visto por ahí gente conectada de otros países también que en algún momento han estado por Perú en los eventos que realiza el Congreso que realizó a Perú en el 2019. Mi nombre es David Dávila, soy gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, a Perú, asociación líder en el país, enfocada siempre a través de sus empresas socias e independientes en fortalecer y promover buenas prácticas. Estas gracias a las comunidades que tenemos, ¿no? Equipos conformados por líderes especialistas con gran expertise en sus materias. Tenemos las comunidades de relaciones laborales, talento, empleabilidad, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, diversidad e inclusión y compensaciones. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos escriban también para conocer más sobre los beneficios que ofrece a Perú, para que también puedan incorporar a sus equipos en estas comunidades, en estos espacios muy enriquecedores, también para obtener otras ventajas de presencia también en la revista, en redes, etcétera. A Perú cuenta con un directorio que le ha tocado el reto de llevar a la asociación al siguiente nivel, eh, atravesando por una pandemia y logrando alcanzar retos increíbles. Y ya estamos trabajando también en la realización de un evento espectacular por los 60 años que cumple a Perú en octubre. Así que vamos a ir informándoles poco a poco, ¿no? El día de hoy tenemos un conversatorio, un webinar, una exposición de lujo, ¿no? Quien va a estar, y tenemos ya en pantalla a Gabriel Regalado. Gabriel cuenta con más de 20 años desarrollando proyectos de compensaciones, beneficios y gestión del talento en mercados como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Cuenta con estudios de dirección estratégica de recursos humanos en la Escuela de Organización Industrial. Actualmente CEO de Mercer Perú. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación. También vamos a tener a Rosela Acosta. Rosela es economista, cuenta con un MBA, también es coach ontológico integral, apasionada por conectar personas con empresas y actualmente se desempeña como gerente corporativo de compensaciones en Credit Corp y gerente de compensaciones en BCP. Muchas gracias, Rosela, también por tu participación en este conversatorio que va a estar espectacular. Algunas recomendaciones que les dejo a los asistentes. Pueden dejar sus consultas, preguntas, inquietudes, dudas en la opción del Q&A a través de la plataforma Zoom y vía Facebook pueden dejarnos un comentario. Si es de manera puntual, si va dirigido a Gabo o a Rosela, buenísimo también que lo mencionen para poder direccionar mejor esa consulta. Los dejo, todo suyo el escenario. Gabriel, estás en mute. Perdón, ahora sí. Hola, muy buenas tardes con todos y David, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes que son de la familia de Aperú desde hace tiempo. Desde Mercer, pues también venimos colaborando desde hace una buena cantidad de tiempo con Aperú. Y desde hace tiempo estábamos también viendo qué tema podíamos traer que fuese referente para todos ustedes. Y el día de hoy queremos hablar un poquito de salario emocional, ¿no? Y vamos a hacer un conversatorio, digamos, bien familiar, bien de que dejen sus preguntas y por supuesto las vamos a contestar. Y bueno, como decía David al principio, un placer para mí compartir el escenario con Rosela Costa. La idea un poco es explorar esta presentación en un espacio entre 30 y 40 minutos y luego pues invitar a Rosela a que desde su punto de vista nos diga en el BCP cómo ven este tema y si hay cosas que en ello han avanzado. Rosela tiene una carrera muy linda en la organización en la cual está hoy actualmente y además, como lo han visto, es economista. Entonces eso es interesantísimo porque no es la típica persona que estudió una carrera humanista como quien les habla, sino que es una persona que estudió temas que tienen que ver con dinero. Entonces, ¿cómo vamos a poder conectar esas personas con los negocios
y cómo ella, desde su formación de economista, pues nos puede dar el punto de vista que me parece muy interesante que lo oigan de un líder en el mercado como lo es el BCP. Entonces, dicho esto, yo lo que quiero es que empiecen a pensar un poco, porque vamos a hablar de experiencias, simplemente que lo piensen, cómo son las experiencias, cuál es tomemos un momento para pensar en las experiencias que ustedes tienen en su tienda o en su restaurante favorito, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros terminamos yendo eventualmente a un restaurante? ¿O por qué terminamos repitiendo un hotel? ¿O por qué terminamos repitiendo algo de manera consecutiva, ¿no? Y seguramente hay muchas cosas que se nos vienen a las cabezas. La primera tiene que ver, por supuesto, con el tipo de atención que recibamos. Lo segundo puede ver con la calidad del producto, ¿sí? Pero lo que es cierto es que lo que marca la diferencia cuando nosotros estamos continuamente asistiendo a una tienda, a un restaurante, son ciertas emociones, ciertas conexiones que terminamos teniendo con las compañías, ¿sí? En este caso con ese restaurante o con esa tienda. Entonces, la verdad es que sobre eso vamos a conversar muchísimo a medida que vayamos avanzando, porque ¿qué es lo que ocurre al menos desde nuestro punto de vista? Y en un segundo que acá hay un pequeño... Nosotros lo que estamos viendo en líneas generales en la región, en Latinoamérica, es que, y en el mundo también, porque esto no es solamente de Latinoamérica, es que dos de cada cinco empleados, o en algunos casos un tercio de los empleados, están continuamente pensando en salir de la empresa donde están trabajando, ¿sí? Y es un poco cómico porque cuando uno se acerca y hace todas estas encuestas de clima organizacional, compromiso, llámenlo como lo quieran llamar, a veces los ratios son bastante positivos para las empresas, pero cuando profundizamos un poco y le preguntamos a las compañías o a las personas, perdón, si estarían dispuestas a escuchar otra opción o a irse, las respuestas son usualmente muy altas. Y esto nos llevó en algún momento a pensar, bueno, ¿cómo nosotros podríamos conectar ciertos elementos que están presentes hoy en día en las organizaciones, pero poderlo cuantificar? Y les cuento una infidencia, que digamos es parte de un caso de negocio que Mercer llevó a cabo y lo que dio origen a este tipo de análisis que les voy a ir contando. Y es una empresa de las cuales la mayoría de los que estamos conectados, seguramente todos hemos escuchado hablar y muchos hemos utilizado su producto. Y es American Express. American Express hace muchos años, digo muchos años, hace 4 o 5 años atrás, se dio cuenta de que mucha gente se iba de su compañía y pasado cierto tiempo quería regresar, ¿no? Como decimos en Colombia, el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? Entonces las personas salían y después querían volver y hay dos cosas que no se explicaban en ese momento a Amex. Lo primero era, bueno, ¿por qué te estás yendo si yo tengo un paquete de beneficios y tengo una serie de consideraciones con el equipo de colaboradores amplísimo? Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, ¿qué te está haciendo devolverte? Pues si te estabas yendo para algo que era mucho mejor, porque ahora quieres volver. Y empezamos a trabajar y empezamos a crear este concepto que a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir desmenuzando para que ustedes lo puedan incluso instalar en sus compañías, porque es algo, desde mi punto de vista, bastante sencillo, ¿no? A ver cómo sigue esto. Ok. Entonces, la verdad es que cuando estamos en una organización, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos diferentes generaciones conviviendo a la vez y esas diferentes generaciones buscan tener diferentes experiencias. Pero incluso dentro de las mismas generaciones existen diferencias importantes, ¿no? Es probable que un arquetipo que yo defina para mi compañía, yo tenga personas que le gustan una cosa o personas que le gustan otras cosas, que lo valoran de manera distinta. Y estoy hablando no solamente del salario y de los beneficios, sino de aspectos que rodeen la dinámica organizacional. O incluso uno mismo cambia, ¿no? Sus expectativas, las experiencias que uno quiere vivir cambian. Y es por eso que nosotros lo que buscamos es tratar de identificar a través de una metodología que ya les voy a explicar cuáles son esas experiencias y cómo yo las puedo terminar cuantificando, dándoles un valor y transmitiéndolo y comunicándolo al grupo de empleados. De manera tal de que si el día de mañana la gente decide irse de la compañía, tenga muchísima más información de por qué se está yendo y cuáles son las razones que lo están llevando a, ¿sí? Y también a reducir esa rotación no deseada que yo quiero. También es cierto que cuando yo hago un programa de comunicación de esta manera, pues puedo llegar a tener una rotación deseada que no se termina yendo, pero bueno, eso ya es materia de otro tipo de conversación, ¿no? Entonces es importante entender que hay distintas experiencias. Y esas experiencias, cuando nosotros las queremos colocar dentro de un marco conceptual que sea común para todos recursos humanos, nosotros sugerimos siempre hablar de lo que es la propuesta de valor. Y de hecho,
Bueno, ya Rosela, cuando le toque conversar conmigo, me dirá, vas a volver con la propuesta de valor, porque siempre estoy continuamente conversando sobre la importancia de esta propuesta de valor. ¿Y cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la vemos dentro de Mercer? Bueno, nosotros creemos que hay una propuesta que es completamente contractual, ¿no? Que tiene que ver con ese salario y con esos beneficios que ustedes reciben día a día en su organización. Y eso tiene que ser altamente competitivo, ¿cierto? O sea, tiene que ser competitivo con el país, en este caso con Perú, tiene que ser competitivo con la industria o tiene que ser competitivo con el tipo de personas que yo estoy queriendo atraer. Luego, nosotros empezamos a marcar ciertas diferencias que sí son más parte del ADN de cada una de las compañías, ¿no? Porque esto se puede copiar de una manera más fácil, pero luego esta parte que es experiencial, ¿no? Que es más de esta experiencia que hemos venido conversando, es donde yo empiezo a marcar esa diferencia. Y esa diferencia puede venir con las oportunidades de carrera que yo pueda tener, ¿no? Los programas de capacitación que puedo tener, el balance de vida de trabajo que eventualmente pueda llegar a tener la compañía y otras prerrogativas que yo me gane conforme vaya avanzando en la organización. Pero hay un elemento que es único, ¿no? Y que tiene que ver con el propósito de la compañía y con esa fuerte conexión que llegamos a tener empleados con ese propósito de la organización y que termina siendo que haya una conexión emocional que usualmente es única. Y es ahí donde vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que pueden potenciar que ese propósito que la compañía dice tener pueda ser transmitido de manera adecuada para el grupo de colaboradores que hacen vida en la organización, ¿no? Y el tema emocional, el tema de propósito no es menor, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de este tipo de cosas, cuando es a grandes líderes de compañías que uno no llegaría a pensar que están tan enfocados en los temas de propósito, que están continuamente hablando del propósito. Y un gran ejemplo es Larry Fink, que es el director de Blackstone, que él dice, entre otras cosas, pues, que las empresas que tengan un propósito adecuado son aquellas empresas que van a marcar la diferencia en el futuro, ¿no? Estos son algunos datos que nosotros levantamos de las encuestas que tenemos en Mercer, ¿no? Y donde decimos que, bueno, la mitad de los empleados quieren trabajar en una organización que ofrezca una compensación responsable. No estamos hablando de una compensación competitiva solamente. Responsable quiere decir que haya equidad, que no haya diferencias en el pago de géneros, por ejemplo, que cuando se generen las promociones sean justamente pagadas, que los beneficios agrupen a una gran cantidad de colaboradores y si no es una gran cantidad de colaboradores que puedan ser diferenciados por esos arquetipos, ¿no? 2/3 partes de las empresas que nosotros encuestamos, de los empleados que nosotros encuestamos, se sienten motivados cuando las organizaciones tienen este valor corporativo, tienen esta misión, básicamente tienen ese propósito fuertemente consolidado y comunicado, y la mitad de estas compañías, de los empleados, perdón, por supuesto quieren trabajar en compañías que cuiden su salud y cuiden su bienestar, más aún en los momentos que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar del propósito, podemos hablar de esa emocionalidad que estamos requiriendo en las compañías, pero tenemos que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, tenemos una perspectiva empresarial, que ya vamos a ver de qué se trata, tenemos una perspectiva del colaborador, tenemos una perspectiva del mercado y por último, pero no menos importante, tenemos una perspectiva de costos. Y vamos a revisar qué significa cada uno de estos en este paseo que me quiero dar por los temas de salario emocional y de total reward, ¿no? Lo primero tiene que ver con la perspectiva de la empresa, ¿no? Bueno, ¿qué resultado yo requiero en esta organización? ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de las experiencias, tengo que linkearlo con la planificación estratégica de la organización, con los objetivos estratégicos que yo he definido, con la visión, con la misión, con el propósito de la compañía, pero muy aterrizado a los resultados que finalmente yo quiero lograr dentro de la compañía. ¿Y qué estoy esperando yo entonces de la gestión del talento en este sentido? Entonces, esa es la primera perspectiva que nosotros tenemos que ver. La segunda es el mercado. Bueno, ¿y qué hace nuestra competencia? ¿Sí? Y no solamente nuestra competencia en Perú o nuestra competencia en nuestra industria, sino nuestra competencia en un término más amplio, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes compiten conmigo? Que probablemente no están ni en Perú ni son de mi industria, ¿sí? O qué tipo de colaborador yo quiero atraer. Entonces puedo querer atraer un colaborador de un segmento completamente distinto. Entonces yo tengo que entender qué es lo que está haciendo nuestra competencia. Y para ello yo tengo muchas herramientas que en el mercado están existiendo. Puedo tener encuestas, puedo tener benchmark, puedo tener todo lo que ustedes quieran tener de información de manera tal de yo entender qué quiere el mercado. Entonces, por un lado, la empresa yo sé qué es lo que está necesitando y qué resultados quiero, y por otro lado estoy viendo qué está haciendo mi mercado, que es algo sumamente importante. Y eso me lleva a decir, bueno, si esto es lo que yo quiero lograr
y esto es lo que está haciendo mi competencia si quieren mi peer group de empresas con las cuales yo quiero estar continuamente midiendo mi gestión, tengo que ir a la perspectiva de costo. Bueno, y eso lo puedo hacer. O sea, todas esas cosas que yo quiero para lograr para la compañía, que yo quiero traerme del mercado, son realmente viables desde el punto de vista financiero. Son temas que yo puedo llegar a hacer. Y uno se da cuenta cuando entremos en la dinámica de lo que es el salario emocional y su componente dentro de la remuneración total, que en muchos casos estamos hablando de ciertas prácticas que no necesariamente requieren una inversión de dinero muy profunda, ¿no? Probablemente lo que requiere es un poquito de trabajo y un poquito de comunicación. Pero no tenemos que dejar de lado al colaborador. Y entonces tengo que saber qué valora el colaborador que yo tengo en la compañía, qué necesita, qué requiere. Y es por eso que tenemos que hacer un análisis no solamente a lo externo de la organización, viendo qué hace el mercado, no solamente un análisis financiero, viendo qué puedo yo costear o qué no, sino preguntándole a la gente algo muy básico, ¿qué para ti es importante? Y con esa información, con toda esa cantidad de data, yo puedo empezar a construir una propuesta de valor realmente diferenciada para mi compañía. Y esa es la propuesta de valor que me va a permitir a mí retener a aquellas personas que yo quiero retener y, bueno, invitar a salir, si llega a ser el caso, a personas que no quieran ser parte de la organización o dejar salir a aquellas personas que no le parezca que esta es una propuesta de valor atractiva, ¿no? Entonces, típicamente, ¿qué le sucede a las empresas? Y esto sucede con una frecuencia total, ¿no? Uno suele contratar a las personas por sus aptitudes, con P, ¿no? Y suele contratar a las personas por sus conocimientos. Eh, Claramente nosotros podemos hacer algún tipo de assessment en la parte de selección para entender ciertas competencias blandas, pero fundamentalmente sigue pesando mucho el conocimiento de la persona, esa habilidad técnica dura. Pero ¿por qué salimos de la gente? Salimos por sus comportamientos y por sus aptitudes con C, ¿no? Porque son personas que probablemente no comulgan con lo que yo quiero como organización. Ahora bien, esto es lo que le sucede a las empresas. ¿Qué nos sucede a nosotros como personas cuando vamos a entrar en una organización? Bueno, usualmente nosotros nos contratamos por el dinero, por las prestaciones, por la compensación, por los beneficios. Rara vez yo me cambio de un trabajo a otro ganando menos, y si lo hago es porque realmente estaba pasando momentos complicados en mi compañía, pero es importante cuánto me van a pagar, qué beneficios voy a tener, si el plan médico me cubre o no me cubre, si cubre a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces no me voy por la compensación. Y eso fue muchas de las cosas que nosotros descubrimos en este primer ejercicio con esta compañía de talla global, que dicho sea de paso, a pesar de tener sus headquarters en Estados Unidos, el trabajo se hizo desde México para toda la región latinoamericana y luego fue exportado a nivel global, ¿no? Y uno termina yéndose, ¿por qué? Te vas por la situación de la compañía, te vas porque no te sientes bien, te vas por tu jefe, te vas por el liderazgo en general, te vas porque sientes que no avanzas, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento te vas por el dinero, por supuesto. Hay casos en los que uno se termina yendo por dinero porque hay una necesidad de por medio, pero en muchísimos casos eso no ocurre. ¿Y qué ocurre también? Que las personas no se quieren quedar en una empresa que tenga este tipo de elementos, ¿no? Que no tenga un balance de vida. Y yo creo que ahorita la pandemia nos los enseñó de manera importante, ¿no? Yo creo que en muchos casos la pandemia logró que las personas perdiéramos ese balance de vida, porque yo me incluyo dentro de eso, o sea, tuvimos temor, las organizaciones se vieron afectadas financieramente y nosotros teníamos que cuidar nuestro trabajo, teníamos que mandar un sentimiento de estar continuamente conectados, ¿sí? Y de que nuestro trabajo valía, entonces ese balance de vida-trabajo se afectó, pero ya vamos a empezar a salir y ahí vamos a ver empresas ganadoras y empresas perdedoras. Y les confieso que hemos hecho trabajo para alguna compañía y ya estamos viendo cuáles son esas empresas ganadoras y cuáles son esas empresas perdedoras. Un ambiente laboral que no sea positivo, pues es algo que también nos invita a salir de las compañías. Que yo no termine haciendo lo que a mí me gusta o que yo no sienta que estoy progresando dentro de la compañía, estas oportunidades de crecimiento, o que el trabajo que yo estoy haciendo sienta que no está siendo reconocido o que no es valioso. A nadie le gusta estar haciendo un trabajo que sienta que no es valorado. Incluso si es un trabajo de estajo, ¿ok? O si es un trabajo simplemente, o si es un rol que yo estoy cumpliendo. Imagínense ustedes como madres, como esposas o como esposos, que ustedes no se sientan valorados dentro de la familia. Eso a nadie le gusta, bueno, en una organización nos gusta menos, ¿no? Que no tenga estabilidad en el empleo, que yo creo que la pandemia también movió un poco esto, porque yo creo que todos, o la gran mayoría, buscamos agarrarnos mucho del puesto de trabajo que teníamos, ¿sí? Porque la situación era completamente incierta,
Y por supuesto, como le dije anteriormente, que yo tengo una mala relación con el liderazgo o directamente con el jefe. Entonces, esto está más que probado y son cosas que ustedes ya conocen. Por lo cual, los temas intangibles tienden a ser muchísimo más valiosos. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, es crítico saber cómo se siente la persona, es crítico saber cómo está viviendo la experiencia conmigo, y es crítico saber cómo está viviendo la experiencia en diferentes puntos de la relación, ¿no? Cómo está viviendo la experiencia cuando entra, cómo está viviendo la experiencia cuando está en el medio, cuando está siendo promocionado, cuando está siendo capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo lo que es intangible es sumamente importante. Pero la pregunta que nos hacíamos en ese entonces era, sí, ya sabemos que es importante, ¿cómo lo cuantifico? Entonces, la gran noticia o la gran novedad es que es altamente cuantificable y mejor aún, es cuantificable por las personas. Y yo acá le voy a dar otra incidencia. Ya sé, porque uno cambia, como decía, en las expectativas que uno tiene, en la experiencia que quiere vivir. Pero hace muchos años viví en Colombia y yo me acuerdo que un día, fue antes de este proyecto, fue hace muchos años atrás, 7, 8 años, yo hablaba con un jefe que tenía, que por cierto ha sido de lo mejor que me ha tocado en mi vida profesional, y un día almorzando con él en Bogotá, le dije, Javier, tú vales 30% de mi paquete. Y se mató de la risa. O sea, me dijo, no sé de qué me estás hablando, un argentino. Che, viste, no sé de qué me estás hablando. Le digo, bueno, para yo empezar a hablar con otra compañía, ya tiene que empezar de 30% para arriba. ¿Sí? Eso sin considerar otras cosas. Porque para mí, lo que tú me otorgas como líder, vale al menos 1/3 de mi compensación total. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nosotros terminamos haciendo en este tipo de proyectos, de soluciones o de viajes que hacemos con la compañía. Entonces, está el concepto de recompensa total, que lo vamos a ir repasando muy rápido, ¿okay? Porque estas son cosas que además es información con la que ustedes van a contar. Esta es una presentación que, por supuesto, a Perú tiene total libertad de compartir con los que hayan asistido. Y nos vamos a enfocar un poquito en la parte emocional, ¿no? Entonces, nosotros dividimos la recompensa total y este concepto en 5 cosas. El dinero, que es lo que me pagan. Las prestaciones, que es lo que me ahorra dinero. Los beneficios son aquellas cosas que me benefician a mí o a mi familia, ¿cierto? Perdón, que me fui para atrás. Uy. Un segundito, por favor. Me disculpan este tema técnico. Los beneficios, que son lo que me beneficia a mí o a mi familia, ¿ok? Las facilidades, que son temas que facilitan mi trabajo, y lo emocional, que es donde nosotros nos queremos enfocar, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La parte de dinero es muy sencilla. ¿Qué me pagan? Bueno, me pagan un salario, me pagan unas utilidades, me dan un bono de Navidad, me dan un bono de desempeño, me dan una comisión, me dan unas acciones, lo que ustedes quieran. Es todo lo que finalmente a mí me pagan. Y esto medirlo es sumamente sencillo, pues. Simplemente cuánto es el valor de eso, ¿sí? Luego están las prestaciones, que es lo que me ahorra dinero. Entonces, si a mí la compañía me brinda un seguro médico, bueno, es algo que yo no estoy pagando, eso me ahorra dinero y es fácil estimar cuánto es el valor de eso. Si la empresa me cubre gastos funerarios, pues es otro dinero que no quiero tener que utilizarlo, pero que me lo están ahorrando claramente, ¿no? Así con todos los elementos que ustedes están viendo en esta pantalla. Uniformes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí la compañía me brinda uniformes, pues yo no tengo que gastar en ropa para ir al trabajo. Entonces, eso me ahorra dinero. Es fácilmente cuantificable. Luego hay un tercer elemento que son los beneficios como tal. Y dicho sea de paso, ustedes pueden llegar a ver algunas cosas y decir, oye, esto que tú ves como beneficio, a mí me parece más que es una prestación, o esto que tienes tú como una prestación, a mí me parece más que es un beneficio, o que termina siendo una facilidad, ya lo vamos a ver. Pero esto es a nivel de ejemplo, ¿no? Entonces, beneficios, estamos hablando de la capacitación, que se puede, digamos, también valorar de una manera no tan directa, pero se hace de manera bastante sencilla. Programas de bienestar que yo dé, ¿sí? Días de descanso, también es, digamos, fácilmente cuantificable, de una manera un poquito más indirecta, pero se puede cuantificar. Y todo este tipo de cosas me benefician a mí como persona, ¿sí? Me generan empleabilidad, por ejemplo, pero también benefician a mi familia, benefician a mi círculo, ¿no? que está conmigo. Hay un cuarto elemento que son facilidades, ¿no? Que son temas que facilitan mi trabajo, simplemente me lo hacen más sencillo. Entonces, por ejemplo, que yo tenga, y tengo a Rosela acá, y de hecho ese fue parte de la conversación que tuvimos hace un par de años, o hace año y medio, no sé cuánto tiempo ya ha pasado. Le decía, mira, a veces uno pierde de vista que al trabajar en el BCP, y por supuesto teniendo tú tu cuenta en el BCP, tú tienes el cajero ahí. Quien les está hablando está ahorita en un piso 16, aquí en San Isidro,
Y si yo quiero ir a sacar del cajero, pues yo tengo que caminar 2 cuadras o 3 cuadras. Y así no lo quiera, pues es un tramo que tengo que hacer continuamente. Es algo tonto, pero bueno, tengo el cajero. O tengo, digamos, una máquina de snacks de café, como se refleja ahí. O tengo una cafetería con precios diferenciales, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos que nosotros estamos colocando. O tengo un teléfono celular, que eso puede ser una facilidad, porque facilita mi trabajo, pero también puede ser un beneficio, dependiendo de la política de la compañía. Yo siempre creo que es un beneficio, porque quien les habla tiene su teléfono celular de Mercer desde que entró a Mercer. O sea, yo he cambiado de número solamente cuando cambio de país. Yo solamente tengo un celular, pero yo no pago celular. Entonces eso para mí es una facilidad en el punto del trabajo, pero también a mí me ahorra dinero, porque yo no pago eso. Tengo 14 o 15 años sin saber lo que es pagar una cuenta de teléfono celular, ¿cierto? Pero aquí llegamos a esto, que es la parte emocional, que son las cosas que a mí me hacen sentir bien, que van más allá de lo que nosotros hemos venido hablando. Y repasemos 3 o 4 ejemplos de lo que está acá. La relación con mi jefe, un poco la historia que les contaba yo con Javier, ¿es positiva o es negativa? ¿Vale ese 30% o no vale ese 30%? Entonces, eso podría ser un tema emocional. La vestimenta casual o jeans. Y de hecho yo me lo preguntaba esta mañana. Cuando yo salgo de la casa, me vengo así con mi chemise, con mi polo, y digo, uy, yo voy a dar hoy la charla con Perú, pero ¿sabes qué? Hoy yo me voy a vestir así, porque puedo, porque quiero, porque se permite, y porque es bonito el mensaje que tú mandas, ¿no? Esto yo lo valoro, es parte de mi salario emocional. Que el trabajo sea desafiante, es parte de tu trabajo emocional. Ahora, lo bonito de todo esto es que no es algo que defino yo como organización, sino que yo le pregunto a mis colaboradores qué es lo que realmente lo hace sentir bien. O sea, cuáles son esas cosas que conectan la emoción. Y entonces lo que hacemos es que agarramos y le decimos a la gente, y esto es una lámina muy corta, porque sigamos, si hubiésemos explicado toda la metodología con detalle, nos hubiésemos tardado 2 o 3 horas, que más o menos es lo que tarda el taller, pero aquí la idea es dejarle ese gusanito de curiosidad. Nosotros lo que hacemos es decirle a las personas, miren, si ustedes tuviesen que cuantificar su compensación, ¿cómo la cuantificarían entre lo que le pagan y el resto de cosas que hemos visto? Y usualmente en nuestra experiencia nos terminan diciendo entre 70-30, 80-20. E incluso la pregunta puede ser distinta. Puede ser, si usted se ganara 10.000 soles, ¿cuánto de eso quisiera que fuera en dinero? Y la inmensa mayoría contesta entre 7.000 y 8.000 soles. Por ahí van los tiros. Rara vez alguien contesta 5.000 o 4.000, ¿no? Si eso es cierto, si son 8.000 o son 7.500 en este ejemplo, quiere decir que nos quedan 2.500 soles para repartir entre todo lo demás que hemos venido hablando. Y lo que terminamos haciendo es que empezamos a desmenuzar, financieramente hablando, aquellas cosas que son fácilmente cuantificables desde el punto de vista económico, como el plan médico, pero le empezamos a otorgar valor a los temas emocionales. Y lo positivo de esto es que el valor no se lo otorgo yo como compañía, se lo otorga a cada individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo le digo a ellos, mira, si tú estás dejando 2.500 soles nada más acá, y ya yo te puedo cuantificar esto de acá y esto de acá, y me doy cuenta que eso ya está pesando, no sé, el 80% de esto, quiere decir que solamente te queda el 5% para los temas emocionales. ¿Qué cosas a ti te mueven en tu organización? Tú dices, bueno, a mí me mueve la relación con mi jefe en primera instancia, el trabajo que realizo y el clima organizacional, por nombrar 3. Perfecto, bueno, tienes 500 soles, eso es lo que te queda, porque eso es lo que te queda, ¿no? Distribúyelo, o sea, ¿cuánto peso le das a la relación con tu jefe? Bueno, la mitad. Bueno, entonces son 250 soles. La pregunta del millón, si tú tuvieras una oferta hoy que te pagara 10.251 soles, ¿te irías o no? Y potencialmente la respuesta es no. Si yo valoro la relación con mi jefe, es altamente probable que no valga 251 soles mensuales. ¿Sí? Entonces, ahí le devuelve la pregunta, ¿y cuánto vale? O sea, si le tuvieras que colocar un valor. Entonces, cuando la gente empieza a colocar valor, esto que está acá, a mi derecha, se invierte. Y yo empiezo a ver que del 100%, posiblemente es mucho menos lo que me pagan y mucho más lo que yo tengo de la compañía. No solamente en temas de beneficios, en temas de facilidades, ¿sí? Sino también en temas emocionales. Y ahí se voltea y se le da un statement a la persona y la persona realiza y entiende todas aquellas cosas que la compañía está haciendo. Ahí la pregunta que cabe es, bueno, Gabo,
la gente es tonta que no sacó la cuenta. No, probablemente sea culpa de la compañía que no ha comunicado esa propuesta de valor, ¿sí? Y fundamentalmente es culpa de la compañía, que a veces no la comunicamos y no estamos continuamente preguntándole. Pero esto pasa con una frecuencia de 99%. Esto se invierte de manera importante. Y entonces podemos ahí ya con toda esa data, yo empezar a entender, bueno, qué cosas yo valoro más que otras, ya con toda esa información que ustedes están teniendo. Porque nuevamente, y recuerden que lo lindo de esto es que la pregunta se le hace al empleado. Yo cuantifico lo que es cuantificable, lo que no es cuantificable se le pregunta al empleado, ¿no? Se le pregunta al colaborador. Entonces, bueno, yo puedo ver que, no sé, que la compañía hace un altísimo esfuerzo por posicionarse en Merco, por ejemplo, o como una empresa, como un buen lugar para trabajar, y eso yo lo valoro, entonces está en la parte de arriba, ¿sí? Pero también puede ser que yo no valoro todo este tema de sala wellness o los pulsos que se hacen en la compañía y tampoco la compañía hace un esfuerzo. O cosas que no son tan chéveres como, por ejemplo, la compañía hace un gran esfuerzo por dar acceso a restaurantes, a plazas de comidas, a lo que fuese, ¿sí? Como un beneficio, y yo la verdad eso a mí no me genera absolutamente nada. O la compañía hace un esfuerzo más o menos importante celebrando los días especiales y a mí la verdad que eso no me genera eh, mucha resonancia, ¿no? Dentro de lo que es la experiencia que yo quiero vivir. Y nuevamente, lo bonito de esto es que uno va generando arquetipos, porque no para todo el mundo va a ser igual y uno puede entonces estructurar propuestas de valor diferenciadas. Y aquí viene otra pregunta, bueno, pero si mi compañía es muy grande, pues cada cabeza es un mundo, ¿cuántas propuestas de valor yo voy a tener? O sea, si es inmanejable. Pues no, ahí uno define arquetipos y se va dirigiendo a esos públicos objetivos que uno realmente pueda manejar como organización, ¿no? Entonces, para nosotros la parte emocional es la principal causa de la fuga de talento y es por ello que generar y mover emociones es importantísimo, ¿no? Yo tengo en el Perú 5 años y yo creo que el momento de mayor júbilo que yo he visto en este país fue cuando se clasificó al Mundial. Nos unió a todos, hasta los extranjeros. Y bueno, yo como buen venezolano nunca vamos al Mundial, así que me pegué de Perú también en esa celebración. Pero lo que quiero decir es que unió a todo un país y generó una emoción muy fuerte. Bueno, este tipo de emociones, como también lo puede ser la música, son cosas que hay que tratar de transmitir dentro de la organización, pero más importante de eso, medirla. Y como digo, se puede medir con un método bastante sencillo. ¿Cuál es el camino que yo debería seguir? Si tú tuvieras que recomendarnos, Gabriel, cuáles son las pautas que yo tengo que hacer, yo lo primero que diría es, ¿qué tienes hoy? ¿Qué tienes como paquete de compensación, de beneficio, de facilidades? Y listarlo. Y hay muchas cosas que ustedes probablemente no se den cuenta y tienen. Yo les doy una, que con la pandemia se acabó, ¿ok? Por razones obvias. Pero yo no sé, yo debería haber tenido los últimos 10 años que no sabía lo que era pagar un té o un café, porque mi organización lo provee, ¿sí? O imagínense cuando vivía en Colombia, para los colombianos que están conectados, pero los que han tenido experiencia en Colombia, bueno, tomarse un tintico es básico, ¿no? Es parte de la cultura. Entonces, las compañías te ofrecen eso. Y uno a veces pierde de vista que mientras yo estoy en la compañía, yo todos los días me puedo tomar un café que no pago, ¿ok? Y eso me ahorra dinero. Entonces, son elementos interesantes. Luego, entender cómo funciona esto. Tenemos que ver cómo funciona, buscar aprovecharlo, valorarlo, pero aquí, en algún momento, ver entonces y entender cuáles son esos intangibles. Gabriel, ¿y se abre a todo el mundo para que todo el mundo coloque los intangibles? La verdad es que no. Uno ya con la experiencia que tiene y con la data que ha recolectado, dice, mira, no sé, tú puedes tener 15, 20, 25 intangibles, cuáles en la organización queremos colocar y que las personas coloquen alguno adicional. Y como cada cabeza es un mundo, pues las personas redactarán de manera distinta y uno buscará unir esos intangibles en factores comunes que sean fáciles de manejar, ¿no? Luego se hace el diagnóstico para la empresa y se hace un refuerzo constante de lo que vamos a hacer y los cambios que vamos nosotros a seguir. Y esto queda aquí a la derecha, que yo me comprometo, David, contigo a enviártelo, si te parece, finalizando el día de mañana. Es un statement de compensación. Entonces, estos son cosas de la vida real que hemos hecho con clientes, donde nosotros decimos, mire, usted pensaba que su compensación era una manera y resulta que su compensación es de otra manera, y no es porque Mercer lo diga, sino porque lo dicen sus colaboradores y lo dice la matemática y la economía de los cálculos de los temas que nosotros podemos tener. Entonces, ya para finalizar un poco y darle espacio a Rosela, que creo que tiene muchas cosas que compartir, ¿no?
yo quería compartirles a ustedes este análisis que está hecho, como verán, en el año 2011, pero yo cada vez que leo esto me convenzo más de que es así, ¿no? Y tiene que ver un poco, tratar de traer la psicología de consumo, ¿sí? A los temas de compensación y beneficio. Por eso es que yo lo coloco como un aporte de la psicología de consumo al análisis que nosotros hacemos de este tema. Y básicamente lo que hacen estos autores, y por eso se los dejo ahí si lo quieren leer, es lo siguiente. Sí existe una correlación entre dinero y felicidad, pero esa correlación no es intensa. Obviamente existe. Entonces, cuando yo he tenido foros múltiples, y aquí, bueno, la verdad es que somos más de 100 personas, que sería más complicado hacer la pregunta, pero he estado, digamos, en foros donde pueden levantar la mano, pueden ir respondiendo. Yo siempre les digo, a ver, estando en Perú y suponiendo que hoy en día ustedes reciben un aumento del 30%, o si quieren del 40%, entendiendo que los aumentos en Perú son de un solo dígito. ¿Ustedes se ponen o no se ponen felices? Bueno, un 100% de personas levantan la mano. Por supuesto que nos ponemos felices. O sea, nadie se pone bravo si hoy le pagan 40% más, a menos que esté ganando 40% menos que el mercado y sienta que es simplemente un acto de justicia. Pero nadie se pone bravo con 40% más. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y durante cuánto tiempo dura esa felicidad? O sea, esa noche ustedes llegan a su casa y le dicen a su esposa o a su esposo, tenemos 40% más de salario y están sumamente contentos, piden delivery a la casa o salen a comer en un buen restaurante. La pregunta es cuánto dura. Y en mi experiencia, en preguntas que le he hecho a foros bastante grandes, se ubica usualmente entre 2 y 3 meses. Y el estudio habla de 3 meses, habla de 90 días, que ese es el tiempo durante el cual uno termina acostumbrándose a ese nuevo salario. Entonces, el error está en eso, es en asignarle mucho peso al dinero. ¿Y por qué está el error basado en eso? Primero, porque hay un tema de simulación mental y la adaptación que yo tengo de ese bien que estoy teniendo, de ese dinero, de ese bien material. Y aquí les coloco otro ejemplo. Yo me imagino que todos ustedes en algún momento han querido algo. Yo he querido muchas cosas, algunas las he logrado, otras probablemente no. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en la firma nos daban BlackBerry y ya habían salido los iPhone. Yo decía, yo quiero un iPhone. Y ya yo les he dicho a ustedes que Mercer es el que me daba a mí siempre el teléfono, como parte de la facilidad del trabajo. Yo no iba a salir a comprar un iPhone, ¿no? Y yo decía, yo quiero el iPhone, y yo quiero el iPhone, y yo quiero el iPhone. Y eventualmente pasamos a iPhone. Y el primer día que me dieron el iPhone, que no me acuerdo si fue el 3, el 4, el 5, ya no recuerdo, yo estuve muy feliz porque tenía un iPhone. Yo creo que al mes ya estaba acostumbrado al iPhone y a los 2 meses el iPhone para mí no era absolutamente nada diferencial. ¿Por qué? Porque uno simula, el ser humano comete un error frecuente en simular esa felicidad que me va a brindar un bien material y cómo yo me adaptaría a él y resulta que me adapto muy rápido. Y lo segundo es el entorno en el cual yo llevo a cabo esta adquisición del bien material. Es un entorno distinto porque mi experiencia en la vida va cambiando y yo como persona también voy mudando, ¿no? Voy cambiando de un momento a otro. Entonces, la primera regla de este artículo, que es mucho más grande, esto es mucho más amplio que lo que les estoy mostrando acá, habla de que uno tiene que gastar más en experiencia que en producto. Y si uno lo trae al tema de compensación y beneficios, es básicamente, bueno, cómo yo puedo entonces invertir más en esa parte emocional que en la parte de producto, que sería el salario. Y un ejemplo que colocan en ese artículo que me parece espectacular tiene que ver con los viajes, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno va a viajar? Yo, de hecho, ahora voy a viajar dentro de 4 semanas, salgo de viaje, mitad trabajo, mitad placer, y desde ahorita me estoy disfrutando el viaje, porque estoy seleccionando el hotel, estoy viendo los sitios a los que voy a ir, ya alquilé la casa donde voy a hacer home office, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy disfrutándome todo eso, esa parte chévere. Voy con otra persona, entonces, por supuesto, es la parcería de saber qué vas a hacer y qué vas a disfrutar. Y luego viene el viaje, y el viaje uno se lo disfruta completamente, ¿no? Vas a los sitios que siempre pensaste que iba a ir, tomas fotos y todo eso. Y luego viene el regreso, y en el regreso, ¿qué hacemos? Bueno, nos juntamos con amigos, les contamos, mostramos fotos, las subimos a Instagram, nos comentan, o las subimos a Facebook, el que tenga Facebook, y además, estas redes sociales nos las recuerdan, ¿no? Y nos dice, usted hace 2 años estuvo en París. Uy, sí, cuando estuve en París, qué maravilla. Ahora sí, Facebook me recuerda, usted hace 2 años le subieron el salario. Sí, pero ya no me alcanza para nada. O sea, eso no conecta conmigo. Entonces, el tema de la experiencia es muy, muy importante, ¿no? Y era algo que yo quería compartir con ustedes, que viene de la psicología de consumo.
Entonces, dicho esto, pues nada, yo quiero darle ya paso a una persona que, como ya han visto, le he presentado ampliamente, que es Rosela Costa. Rosela es gerente corporativa de compensaciones del BCP, incluso de Credit Corp, porque tiene un scope bastante grande. Rosela, pues, viene de trabajar en el grupo en distintas posiciones y bueno, tenemos ya un tiempo conociéndonos y compartiendo estos temas y yo estoy seguro que ustedes saben que el BCP es una compañía que siempre está buscando qué hacer. O sea, yo le he dicho siempre a Rosela, ustedes son fanáticos del benchmark, son fanáticos de ver tendencias, de ver qué está pasando en el mundo y eso es algo que por lo menos en el Perú no todas las empresas lo tienen. Entonces, bueno, Rosela, bienvenida y muchas gracias por acompañarme. Hola Gabo, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. De verdad estoy muy contenta y muy agradecida a Perú por la invitación y por la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes la experiencia del BCP y de Credit Corp. Espero que en verdad todos estén bien en sus casas, cuidándose mucho en esta coyuntura. Y bueno, acá estoy para responder sus preguntas. Chévere, Rosela, pues yo tengo como tres preguntitas para ti. Ahí vamos viendo conforme avance hacia dónde nos dirigimos y luego vemos las preguntas del público. Pero digamos, este tipo de prácticas que yo sé que el BCP las puede tomar en serio, son cosas en las que ustedes han avanzado, la ves importante, son cosas que evalúan. Cuéntanos un poquito de tu compañía. Bueno, mira, efectivamente nosotros somos nuevos en este terreno, pero estamos avanzando, estamos empezando a explorarlo, a desarrollarlo, a conocerlo, a buscar cómo integrarlo en nuestro modelo. Y básicamente porque si bien nosotros hemos avanzado mucho en temas de propuesta de valor, de marca empleador y de modelo de experiencia, dice un conocido refrán que no se ama lo que no se conoce. Y sentíamos que necesitábamos ser un poco más precisos, más agudos, darle un poco más de volumen a la comunicación de algunos atributos de nuestra propuesta de valor en los que somos muy fuertes, ¿no? Y inclusive dar un paso más, que es relacionarlos e integrarlos a la compensación. Y es por eso que empezamos el año pasado con un proyecto de recompensa total en BCP concretamente, y les puedo contar que esto empezó primero con un piloto que, como tú narrabas en tu presentación, efectivamente empezamos preguntándole a las personas de una unidad en particular qué valoraban como parte de su propuesta de valor. Y lo curioso es que salieron una serie de atributos, ellos no se imaginaban que nosotros íbamos a terminar hablándoles de salario emocional. Y en todo lo que valoraban no necesariamente salieron todos los componentes de la propuesta de valor. Inclusive nos llamó la atención que algunos obvios, por ejemplo, como el seguro médico, no fuera algo que ellos valoraran. Ese fue nuestro primer paso. Nuestro segundo paso fue el de presentarles el concepto de Total Rewards, y dentro de Total Rewards hablamos de salario emocional. Y les dijimos, el salario emocional es todo lo demás, digamos, tienes tu compensación monetaria, tienes tus beneficios financieros, tus otros beneficios, pero tienes además todo el resto de lo que es tu experiencia en BCP. Dale un valor. Y cuando le pusimos en blanco y negro y le listamos todo lo que significaba vivir, trabajar en BCP, en ese momento el resultado fue, en verdad tengo esto, y en verdad también suma a mi propuesta de valor y a mi salario, y por lo que antes no lo valoraba, ahora es no solamente el salario emocional, conocerlo y entenderlo, sino que también le dieron valor a beneficios que tenían y que antes probablemente no los validaban como algo que fuera importante en su paquete de compensaciones y beneficios. Buenísimo, buenísimo, Rosela. Ahora, el BCP, si no estoy mal, por los números que siempre hemos comentado, tiene unos 17.000 colaboradores, ¿no? Mal contado. Y luego si suma las otras empresas del grupo, pues no sé, podemos llegar a algo cercano a los 20.000, puede ser, de colaboradores. En BCP aproximadamente 17.000 y en todo Credit Corp aproximadamente 40.000. 40.000. Entonces, imagínate, si yo llegase a rotar 10%, que no, tampoco es nada del otro mundo, estamos hablando de 4.000 empleados. ¿Qué tan frecuente es que una persona se vaya del grupo
y al corto tiempo quiera regresar? ¿Ocurre? Ocurre y generalmente pasa porque la persona suele irse enamorado de una propuesta económica que es muy valioso y enamorado obviamente del reto, ¿no? Puede pasar que el reto sea realmente muy bueno, pero puede pasar que cuando ya empieza a vivir en la nueva organización, sienta que no se adapta a la cultura, que el estilo de liderazgo no es necesariamente el que estaba acostumbrado, el que va con su estilo, con su personalidad, o que simplemente le falten beneficios que antes tenía y que no valoró en su momento y que perdió porque no los consideró en la propuesta al momento de tomar la decisión de cambio. Y eso también nos sirvió a nosotros para ponerlo en relevancia al momento de trabajar este salario emocional y total rewards. De hecho, le dimos una connotación positiva porque no queríamos que la gente pensara que lo estábamos haciendo, oye, mira lo que te doy y no te dejes, y no me dejes, ¿no? Como esposo, ¿no? Que tiene todo el patrimonio y no quiere que lo dejen, sino que al contrario, lo trasladamos hacia qué es importante para ti, qué valoras tú, ¿no? Y cómo te sientes de cara a toda la propuesta de valor que te da la organización. Sí, eso es espectacular, porque es dejarse ver el ombligo y tratar de preguntar y entender directamente de las personas que realmente es lo que les parece maravilloso, porque para uno, lo que para uno puede ser maravilloso, ustedes como equipo de liderazgo, probablemente no para la mayoría. O sea, ¿y qué encontraste? ¿Qué cosas nos puedes compartir de novedoso que encontraste en esa respuesta que tuviste de tus colaboradores? Que subió la satisfacción sin duda con nuestra propuesta de valor, que hubo un mayor conocimiento de lo que significaba toda la propuesta de valor en sí con sus diferentes atributos, y que nos fue muy difícil, y yo creo que es un tema ya más de cultura Perú, introducir el concepto de recompensa total. Pensamos que lo iba a hacer con el salario emocional, porque a veces puede sonarte algo como que medio gaseoso, ¿no? Pero en verdad el concepto de recompensa a la gente le sonaba reconocimiento, ¿no? Entonces ahorita estamos en el momento de ver cómo traducimos eso para poderlo escalar a toda la organización y que la gente tenga en este modelo un nombre que le haga sentido, ¿no? Porque la palabra recompensa probablemente no es muy usada, ¿no? Como lo puede ser en otras realidades, en otros mercados, ¿no? El famoso rewards que se usa tanto, pero en Perú la palabra recompensa estaba como, oye, me estás recompensando por mi trabajo, es algo que me merezco, o sea, la connotación peruana en nuestra cultura no pegó mucho en BCP, por lo menos, entonces es algo que estamos explorando y nos encontramos en este momento. Y espectacular lo que comenta, porque la verdad uno tiene que entender temas culturales de países o de industrias y ver cómo lo va a llamar, ¿no? Ustedes tienen un lindo ejemplo con la aplicación Yape, pues, o sea, Yape no dice nada en ningún otro país que no sea Perú. Y aquí, pues, como tú sabes, se convirtió ya en un verbo. Entonces creo que es algo en lo cual ustedes han avanzado de manera positiva. Y te hago otra pregunta. ¿Cuál fue la respuesta del liderazgo, Rosela, digamos, cuando ustedes trajeron esta idea? Porque uno siempre lo plantea y mi presentación es desde el punto de vista positivo. La relación con el jefe es buena, el clima es bueno, el reto es bueno, pero puede ser que la relación con el jefe sea malo, que el clima es malo y que el reto no es tan bueno. ¿Cómo lo recibieron los líderes en tu organización cuando ustedes quisieron introducir este concepto? Mira, o sea, de hecho es algo en el que el liderazgo del BCP, y concretamente te hablo de Gianfranco, el comité de gestión, cree, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te digo que muy tranquilos con el sponsorship de esa iniciativa. Y creo que a los líderes en general les ha hecho mucho sentido porque nosotros, que venimos trabajando marca empleador desde hace mucho tiempo, que tenemos una propuesta de valor bastante sólida y tenemos un modelo ahora de experiencia del colaborador que hemos venido trabajando, nos hemos vuelto muy obsesivos por responder a la pregunta ¿qué hay para mí? ¿No? Y esa pregunta creo que la tenemos, digamos, trabajada, desarrollada, implementada a lo largo de nuestros procesos de gestión de personas. Sin embargo, nos faltaba darle respuesta a la pregunta ¿cuánto vale para mí? ¿No? Y cerrar el círculo.
Entonces, con el modelo de recompensa total, en verdad lo que estamos diciendo son las dos caras de la moneda. Cuando vemos a un potencial colaborador o a un colaborador, en verdad ahora nos hemos convertido en obsesivos en responder no solamente qué hay para mí, sino cuánto vale para mí, con total transparencia, porque creo que las personas tienen que tener claro efectivamente qué es lo que reciben de cara a su trabajo, que no solamente es lo monetario, como tú decías, sino la relación con tu jefe, la cultura, los beneficios, el desarrollo, el aprendizaje, son definitivamente temas que te arraigan, ¿no? Que te pueden hacer quedarte o irte de una empresa. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Rosela, mil gracias. Hay algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, hay otras que son más comentarios. Yo voy a proceder a responder una que está acá y luego hay otra que me interesa no solamente responderla ya, sino que tú también te sumes a ver si desde adentro de la organización nos podrías ayudar, ¿no? Entonces, hay una que es anónima, pero que está muy buena, que dice, bueno, ¿cómo hago una estrategia de salario emocional a equipos que se han visto duramente afectados por la pandemia, ¿no? Ejemplo, el sector hotelero inmobiliario. Esa pregunta es muy pertinente. Justo el día de ayer tuvimos una reunión regional donde estábamos todas las personas que de alguna manera estamos conectados con la solución de salario emocional y nos dimos cuenta de algo muy interesante al espectador que nos pregunta esto y es, desde que empezó la pandemia hasta que no terminó, pero hasta el cierre del año pasado, se vendió un solo proyecto de salario emocional. Te estoy hablando desde un punto de vista bien mercantilista y bien de consultor, ¿no? Nosotros que hacemos y ayudamos a las empresas hicimos un solo proyecto. Y las razones fueron obvias, ¿no? Las compañías privilegiaron mantener los puestos de trabajo, privilegiaron hacer recortes importantes de costos, ¿sí? Entonces la parte emocional, yo creo que el año pasado se orientó mucho a las empresas que dieron la formalidad de dar soporte emocional, ¿sí? Que va más allá del soporte financiero a las personas afectadas por la pandemia, pero no invirtieron tanto. Era un tema de sobrevivencia, básicamente. ¿Qué es lo que estamos viendo este año? Que las organizaciones y los países ya empiezan a salir de esta pandemia, independientemente que hay una segunda y una tercera ola, pero claramente la economía está mucho más activa que el año pasado y ya se empiezan a ver ganadores y perdedores organizacionales, como les decía yo al principio. Y en ese sentido, muchas empresas se han dado cuenta que el capital humano sí que te marca una diferencia, sobre todo en un momento tan coyuntural como el del año pasado. Y es ahora donde esas empresas que lo hicieron bien están apostando a reforzarlo y aquellas empresas que no lo hicieron tan bien se están volviendo a decir, ayúdame, hay cosas que yo necesito hacer porque si se viene una tercera, cuarta ola, pandemia 2, un desastre natural, no sabemos. Acá nadie sabía que esto venía hace 2 años atrás y llegó. ¿Okay? Entonces, las empresas que venían trabajando esto les fue mucho mejor. No sé, Rosela, si sobre esto tú tienes algún comentario. Mira, yo coincido completamente contigo. O sea, yo creo que ha sido un año donde el salario emocional se ha visto claramente importante dentro de la propuesta de valor, sobre todo para aquellas empresas que han hecho esfuerzos considerables en cuidar el bienestar de sus colaboradores. O sea, yo creo que ha sido el momento en el que realmente, más allá de lo económico, más allá de que todos valoremos el haber mantenido nuestros trabajos y haber estado en empresas que se hayan preocupado, porque en verdad ya ha sido así, en verdad aquellas que se han esforzado por cuidar a sus colaboradores y por hacerlos sentir que son su prioridad, en verdad han tenido un incremento en su salario emocional enorme, ¿no? Y sin duda, sin hacer ningún proyecto ni ninguna estrategia, ¿no? Más allá de que el solo hecho de, suena poco, pero en verdad es un montón, de manejar la crisis, ¿no? Y de gestionarla, en verdad yo creo que han tenido grandes avances, ¿no? Porque han ganado un terreno que sin duda nos hubiera tomado muchos años, ¿no? Caminar, lograr, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Acá Mario nos pregunta, en la sesión también de preguntas y respuestas, ¿qué les recomiendo yo como primer paso? Mira, Mario, lo decía en la presentación, pero con mucho gusto lo vuelvo a repasar, si te parece. Lo primero que hay que saber es qué tienes, ¿ok? El primer paso es qué tengo yo hoy como oferta de valor. Y lo que te invito es que si eres la persona de recursos humanos de la compañía, no lo armes tú solo. Convoca a otras personas de la organización porque posiblemente hay elementos que hoy tú no estás viendo que forman parte de ese salario emocional y de esa propuesta de valor que otras personas sí están viendo. Entonces, con una convocatoria pequeña en tu organización, puedes empezar a hacer un inventario inicial y luego lo que habría que ver es que la gente cómo lo valora, en función de lo que le valora, qué cosas podrías construir y qué cosas no podrías construir, ¿no? Y como siempre digo,
hay que ver el aspecto financiero. O sea, yo si bien trabajo en recursos humanos y me parece muy importante y creo en el talentismo y todo esto, como concepto, no dejo de lado pues que el tema financiero es importante, ¿no? No podemos ser tan románticos en ese sentido. Luego acá dice que Esther nos pregunta si se pueden desarrollar o si se deben desarrollar programas de compensación según el grupo etario, el grupo familiar o los intereses. Pues mi primera pregunta, y creo de hecho que esta palabra se la robé a Rosela en algún momento, yo sí creo en los arquetipos, o sea, yo sí creo en los grupos de, yo sí creo en buscar definir esas segmentaciones dentro de la compañía y otorgar propuestas de valor. Entonces tú te voltearías al BCP y dirías, bueno, ¿y cómo van a hacer ellos? Tienen 40.000 empleados, imagínate, tú no puedes tener 40.000 propuestas de valor. Entonces por eso tener la información y tener la data y generar esos factores comunes para poder dirigirte de manera intencional a esos arquetipos es clave, y creo, Rosela, que es algo en lo que ustedes querían avanzar en el BCP, o al menos cuando hablamos hace tiempo. Sí, y avanzamos, efectivamente. Imagínate en BCP con más de 17.000 colaboradores y de diferentes edades y en diferentes momentos de su ciclo de vida, porque yo creo que ahí es importante también hablar del ciclo de vida en la organización. Es súper importante, es diferente una persona que esté entrando y que acaba de terminar la universidad y que está entrando a la organización y que probablemente tiene ganas de comprarse su primer carro, tener su primera tarjeta de crédito o lo que fuera, a una persona que de repente está más a la mitad de su carrera y ya está pensando de repente en hacer una maestría, consolidarse más profesionalmente. Entonces, para nosotros era súper importante mapear los diferentes arquetipos y así lo hicimos. Encontramos si no me equivoco, como 5 o 6 arquetipos que nos han ayudado a poder entender, ¿no? El tipo de colaboradores al que le tenemos que hablar y para los que tenemos que mirar en qué cosas de la propuesta de valor van a ser relevantes. Yo no creo que se deban de tener propuestas de valor diferentes y miles de propuestas de valor tampoco, pero sí creo que puedes hacer mayor volumen según el arquetipo y dependiendo del atributo. Fenomenal, fenomenal. ¿Qué otra pregunta que nos dice si la experiencia del empleado forma parte del salario emocional? Y la experiencia del empleado como tal es algo un poquito más grueso, pero por supuesto hay temas relacionados a la experiencia del empleado que forman parte del salario emocional. Por lo menos acá en el BCP, porque lo conozco, ellos hablan de su experiencia del empleado en journeys, ¿no? En viajes que tienen. Un viaje puede ser desarrollo, puede ser capacitación, puede ser todo lo que me lleve a mí a mejorar, y eso puede ser parte claramente de tu salario emocional, ¿no? Luego aquí otra pregunta que dice que la flexibilidad de horarios y teletrabajo era percibido como un beneficio adicional, pero en la coyuntura actual se está posicionando como parte de la nueva normalidad. ¿Qué tendencias recomiendan en ese frente? Mira, te voy a hablar yo desde mi punto de vista, y yo creo que también el punto de vista de Rosela, en una organización que es muy distinta a Mercer, va a sumar mucho. La flexibilidad de horarios y el teletrabajo ya era parte de los beneficios de una firma de consultoría, y no de Mercer, de la gran mayoría, ¿sí? Y se vendía y se vende como parte de la propuesta de valor que nosotros le damos a las personas. Yo, de hecho, durante año y medio estuve trabajando con nosotros una persona que es triatleta profesional. O sea, no es que lo hace porque le gusta, sino porque se dedica a eso. Y siempre nos dijo, mira, la única manera es trabajar en una organización como Mercer, donde yo puedo trabajar a la hora que yo quiera. Entonces ella empezaba a trabajar usualmente 4 o 5 de la mañana, o a veces 3 de la mañana, se iba, entrenaba, volvía, llegaba a las 10, se volvía a ir a las 2. Mira, mientras me cumplieran los objetivos, a mí me daba exactamente igual. Por supuesto, está empezando a ser parte de la nueva normalidad, y yo creo que sí se van a generar otros beneficios que hoy en día no están dados. Por ejemplo, lo que yo más extrañé durante la pandemia fue en lo que estoy sentado ahorita, que es mi silla de oficina, que no la tenía en la casa, y por normas que tuvimos que trabajar dentro de la firma, no se podía sacar el activo. Luego lo pudimos sacar. Eso era lo primero que yo extrañaba. Entonces, si tú vas a tener teletrabajo home office, tienes que tener un sitio adecuado, tienes que tener un internet rápido, tienes que tener una serie de cosas. Y potencialmente los beneficios van a evolucionar para allá. Pero en tendencias, lo importante es estar primero conectado con tus colaboradores, y luego conectado con otras cosas afuera. Yo les voy a dejar una idea que tengo madurando desde hace rato. De hecho, no la he comentado en público porque me parece medio loca. Y digo, ¿en qué momento vamos a empezar a ver la compensación con criptomonedas? Lo tengo en la cabeza. ¿En qué momento eso va a ocurrir? Yo creo que estamos más cerca que tarde, y eso hace un año ni siquiera lo hubiésemos visto. Pero
Pero en el BCP, ¿cómo hicieron, Rosela? Porque es un negocio completamente distinto, un negocio que había que estar muy presencial. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, la verdad que la pandemia llegó y nos organizamos. O sea, creo que en verdad hemos logrado cosas que sin duda también, como dije hace un rato, para el tema de salario emocional, no hubiéramos logrado con un proyecto manejado de la forma tradicional. En verdad la pandemia nos obligó a cambiar hábitos, ¿no? O sea, de hecho, nos costaba mucho, por ejemplo, adoptar estas herramientas de Microsoft como Teams, por ejemplo, para poder tener el trabajo colaborativo en línea y esas cosas. Y de repente, de un momento a otro, todos ya usamos Teams, ¿no? Entonces, nos hemos adecuado bastante y en verdad, ahora en verdad estamos hablando ya más de la nueva normal que del futuro del trabajo, porque el futuro del trabajo ya es hoy. De hecho, nos hemos organizado para que dependiendo el rol, ¿no?, que tienes en la organización, tengas un esquema de totalmente remoto o un esquema híbrido en el que tengas que ir a la oficina y tengas que tener algún tema remoto, y el tema presencial, porque como ustedes saben, para nosotros nuestra prioridad es el cliente y nosotros tenemos atención al cliente a través de nuestras agencias y nuestros canales. Por lo tanto, hay un grupo que ha trabajado todo el tiempo y del cual realmente nos sentimos súper orgullosos, que es nuestra red, ¿no? El equipo comercial realmente ha estado durante esta pandemia cuidando la experiencia del cliente en la cancha, ¿no? Y haciendo que la operación del banco se mantenga dando el servicio que nuestros clientes necesitan. Buenísimo. Bueno, estamos un poco pasados de hora, pero digamos hay un par de preguntitas más o de comentarios que yo voy a hacer. Vanessa nos dice pues, que podemos tener un equilibrio si el salario emocional es más proporcional que la parte remunerativa. Un rotundo sí, Vanessa. Yo soy un fiel creyente que las personas que solamente trabajan por dinero son aquellas personas que esa es su necesidad básica, o sea, no tienen opción para, ¿no? Pero en la medida que nosotros empezamos a tener opciones, la parte emocional es muy, muy importante y otras prerrogativas, ¿no? Que otros beneficios, otras facilidades. Por eso es que le decía que a veces no hay que hacer unas inversiones muy grandes en este tipo de cosas. A veces lo que hay que hacer es preguntarle a nuestra gente qué realmente está valorando. Y yo recuerdo una data que a mí me pareció alucinante de un competidor tuyo, Ross, con el que también a veces tenemos algún tipo de proyecto, que ellos hicieron un cambio. Yo no sé si en el BCP ustedes lo llegaron a evaluar en algún momento. Ellos veían una alta rotación en agencias, ¿no? Hicieron cuenta que esa rotación, con un poquito de data sencilla, se reducía de manera drástica en la medida que el colaborador vivía cerca de la agencia. O sea, se olvidaron de todos los temas y se enfocaron en un tema de traslado. Como ustedes saben, Lima es un caos, prepandemia, trasladarse. Y solamente con ese toquecito sencillo y además adecuaciones a las personas le cambiaron la vida a no sé cuántas personas y redujeron la rotación de manera importante. Entonces, a veces, como les digo, el vivir cerca del trabajo probablemente es parte del salario emocional. Quizás los que tenemos carro nos importa un poquito menos, pero no somos la mayoría, ¿no? Entonces yo creo que es importante siempre estar preguntándole a la gente. Y luego hay otra pregunta que dice, bueno, ¿cómo yo creo una estrategia de salario emocional para aquellas personas que no son enfocadas en los resultados? Y la verdad es que, Adriana, da igual, o sea, lo que yo creo es que nosotros tenemos que entender lo que el mundo está evolucionando mucho al tema de cliente. Rosela lo acaba de mencionar. O sea, el BCP está orientado al cliente, Mercer está orientado al cliente. Fundamentalmente, todas las industrias tienen el client centricity como parte ahorita de sus objetivos estratégicos. Todo es el cliente, ¿no? ¿Qué pasa con el cliente interno? Que es quien marca la diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros pretendemos que mi colaborador se enfoque al cliente cuando yo no me enfoco en él? Entonces, es importantísimo verlos a ellos también como clientes internos de la organización. Y así como le preguntamos a mi cliente qué quiero, así como probablemente, no sé, yo voy al BCP, me atienden y después me mandan una encuesta para ver cómo me fue, no hacemos lo mismo con nuestra gente. ¿Sí? Y hay tecnología gratis, barata, mediana y costosa para poder hacer o para poder capturar esa información. Entonces, dicho esto, Rosela, no sé si quieres un mensaje de despedida para el grupo. No, en verdad, esto último que has dicho es algo que me resuena bastante. No hay experiencia del cliente sin experiencia del colaborador. Y de hecho, alguien preguntó cómo conectas experiencia del colaborador con salario emocional. En verdad, yo creo
que la conexión, nosotros le hemos llamado el ecosistema de marca empleador, de experiencia del colaborador y de recompensa total, donde el hilo conductor es esto que les decía al inicio, ¿no? ¿Qué hay para mí y cuánto vale para mí? ¿No? Creo que cuando tú logras engranar y dar respuesta a esas dos preguntas, en verdad tienes esa conexión y todo el rompecabezas hace sentido de cara al colaborador y poniéndolo siempre al centro de las decisiones. Gracias. Gracias, Rosela, y gracias, David. Gracias a Perú por el espacio. Nuevamente un gusto haber compartido con las personas que se conectaron. Y pues nada, David. Oye, gracias Gabo por la iniciativa, por siempre estar ahí fomentando estos temas interesantes. Gracias, Rosela, también por tu gran participación y el gran trabajo que vienes realizando tanto en Credit Corp como en el BCP. Gracias. Tanto Mercer como BCP, empresas socias de Perú. Así que los invitamos también a todos los que nos acompañaron en este espacio para que sigan dejando los comentarios, también saber qué otros temas quisieran que se aborde desde Perú, a qué referente les gustaría tener también para ver cómo sacamos adelante un conversatorio. Y síganos en nuestras redes, la revista digital que tenemos, que salió el día de anteayer, la 11ª edición. Denle una mirada, también está con un contenido muy, muy rico. Así que agradecerle nuevamente, Gabo, Rosela, los asistentes. No bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos. Y la semana que viene también tendremos 2 conversatorios muy, muy, muy enriquecedores. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego.